Vamos a continuar con nuestra escuela dominical. Y el texto es Proverbios 29:1, ¿verdad? El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Proverbios 29:1. Amén. Bueno, vamos a leer en Levítico capítulo 26. Del 39 hasta el final. Del 39 al final vamos a leer alternadamente, dice así la palabra de Dios. Y los que queden de vosotros decaerán en la tierra de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Comenzarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, porque me pecaron contra mí, y también porque tuvieron conmigo oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y les habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham, me acordaré y haré memoria de la tierra. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos. Entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé ni los abandonaré para cumplirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Estos son los estatutos y ordenanzas y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, en esta hora, bendecimos tu nombre, Señor. Y pues sobre todo te agradecemos, Señor, por tu amor para con nosotros, por tu paciencia, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Y cada día, Señor, nos has mostrado de tus bendiciones y de tu misericordia, Señor, teniendo paciencia con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque eso es lo único que nos sostiene en pie, que tú eres fiel. Aunque nosotros estemos en desobediencia, tú permaneces fiel. Y te agradecemos porque esa es la única forma en que podríamos nosotros vivir en este mundo aún conociéndote a ti, Señor, por motivo del conflicto entre la carne y el espíritu, y también que somos a veces muy desinteresados, muy descuidados, y como estamos viendo en este capítulo, muchas veces desdeñamos tu palabra, Señor, descuidamos. Pues ayúdanos, Señor, porque nuestro propósito, nuestro deseo es un día estar delante de tu presencia. Ayúdanos para mantenernos firmes, para meditar más en todo lo que hemos recibido de ti. Y pues cuando estemos en situaciones difíciles, reconocer que solamente regresando a ti hay perdón. Ayúdanos, Señor. Y así como a nosotros, bendice a toda tu iglesia, a todo el mundo donde hay alguien que está buscándote y queriendo alabarte y agradarte. Pedimos que les bendiga, donde haya situaciones de dificultad, de persecución, de hambre, tú
manifiéstate conforme a tu misericordia en tu iglesia y fortalece la fe de cada uno de los que están en las situaciones, y pues también ayúdanos a nosotros a hacer conciencia de todos los beneficios que tenemos, toda la libertad que tenemos para vivir vidas que verdaderamente le manifiesten al mundo y a los que nos rodean que tu amor y tu misericordia nos han alcanzado, Señor. Gracias, sigue con nosotros. Bendice a todos los que son de esta iglesia, pero que hoy no pudieron estar. Donde quiera que estén, pedimos que extiendas tu misericordia con la familia de Valo, con la familia de Blanca, Señor, que tú los cuides en todas las situaciones, y también que prospere su viaje de los que van de viaje, pero también de regreso. Y pues sigue con nosotros, perdona todas nuestras faltas, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, pues ya vamos a terminar este capítulo 26 todavía. Ya el 27 ya va a ser el acabose. Bueno, vamos a ver cómo pues, estábamos viendo la semana pasada. Cómo toda desobediencia, y eso es importante que nosotros tengamos en mente, porque somos más tendenciosos a ser desobedientes que a ser obedientes, por lógica, ¿verdad? Aunque no debiera ser, porque tenemos a Cristo en nuestra vida, tenemos a su Espíritu Santo, que Él puso en nosotros para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y por consecuencia nuestra vida debemos de ser pues dedicados, entregados, reconociendo tantos beneficios inmerecidos, ¿verdad?, que tenemos en Cristo Jesús, pero vemos que pues nuestra vida es muchas veces, casi siempre, es otra la realidad. El mundo, la carne y el diablo y todo lo que se le junta ahí son muy atractivos para la carne. Son tan atractivos que por nuestro descuido, pues en muchas ocasiones nos enreda, ¿verdad? Nos toma por descuidados. Ahora, lo que estamos viendo en este capítulo es que una de las cosas que Dios le mandó al pueblo de Israel, no tener en poco su palabra, y pues bueno, eso le dijo al pueblo de Israel. Pero nosotros como cristianos, hoy en los tiempos del nuevo pacto, de la gracia de Dios en Cristo Jesús, tenemos mucho más cercanas experiencias con Dios a través de Cristo. Porque ya no es, el pueblo de Israel tenía una desventaja, podemos decir, por decirlo así, que ellos no tenían la palabra escrita. Para empezar, había la ley existía en manos de los sacerdotes, en manos de los dirigentes del templo, y cuando más en las manos del rey. Había, bueno, ya después, copias de la ley de Jehová, pero no cualquiera podía acceder a tener una copia de la ley de Moisés. Entonces, hoy, cuando nosotros ya tuvimos nuestra experiencia de conocer a Cristo como nuestro Salvador, es muy diferente que ellos. ¿Por qué? Porque en nosotros queda escrito en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo creo que las experiencias que cada uno de nosotros hemos tenido en Cristo Jesús, que yo creo que todos los que estamos aquí las hemos tenido, esas experiencias, ¿cómo se olvidan? ¿Cómo se borran de la mente y del corazón? No hay forma. Están escritas ahí.
cuando tuvimos esa experiencia, o muchas experiencias que hemos tenido, porque bueno, nosotros de los que somos más viejos, lógicamente, pues muchas más, ¿verdad? Porque muchos años más, ¿verdad? Y hemos tenido muchas experiencias que nos confirman cada día en la fe, en la esperanza de vida eterna. Cada vez se nos confirma que la realidad de lo que es Cristo para nosotros, de lo que hizo por nosotros. Entonces, en ese sentido, estamos en una ventaja con el pueblo de Israel. No es que ellos estuvieran descuidados. Dios estaba con ellos, caminaba con ellos, les prometió que andaría con ellos mientras anduvieran en obediencia. Pero ellos sí miraron con desdén. Es lo que hemos estado viendo a través de los versículos anteriores a los que leímos hoy, que ellos sí tuvieron en poco la palabra de Dios. ¿Y qué les vino? Pues les vino las consecuencias, el castigo por la desobediencia, ¿verdad? Entonces, aunque hoy ya todo eso lo sabemos por historia, vemos cómo se cumplió perfectamente la condena por el descuido y por la desobediencia, y que llevó a muchas cosas. El pueblo de Israel, la Biblia nos enseña que desobedeció. Y como siempre lo decimos, cabe recalcarlo, siempre hubo gente. Miren, cuando este castigo se iba a consumar, que Dios le dijo a Jeremías que ya se acabó la tolerancia, se acabó la paciencia, llegó el momento del castigo para Israel y los voy a llevar a Babilonia. Y Jeremías, ¿verdad?, profetizaba y les decía. Pues llegó el día en que se llevaron a la gente a Babilonia, pero cuando llegaron allá en el primer viaje, lo que la Biblia nos muestra es que entre todos los que llegaron iban 4 jóvenes. Esos son los primeros que podemos mencionar, que eran Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Eran personas fieles. A pesar de que los agarraron, los tomaron, los hicieron eunucos, los llevaron para servir al rey de Babilonia desde jovencitos, ¿verdad? Eran jovencitos. Y vemos cómo ellos eran fieles. Había un remanente. Ahora, no eran los únicos que había. Pero como la sentencia de la obediencia era para todo el pueblo, ellos tenían que llevar consecuencias del pecado del pueblo, de la desobediencia del pueblo. Y nosotros hoy en día vemos que en donde hay terrorismo, hambre, persecuciones, allí hay muchos cristianos que llevan consecuencias por el pecado de esa nación. Pero aún así, allí hay remanentes, siempre hay remanentes. Entonces, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver ahorita es cómo Dios en su programa eterno, desde antes de la fundación del mundo, de crear al hombre, Él ya sabía, todo el plan lo conoce. No es que estaba programando a unos para vida y a otros para muerte. Bueno, sí, ¿no? ¿Verdad? Porque a todos los que crean en Cristo y que se sometan a la obediencia desde Abel hasta el final, todos esos ya están predestinados. ¿Por qué? Porque fueron personas que en la mente de Dios estaba, que fueron obedientes, entregados, reconociendo y sirviendo al propósito de Dios. Y entre todos ellos que podemos ver, estamos nosotros, los creyentes, hoy en día. Y también somos predestinados, ¿verdad? Allí nosotros tenemos que entender que hay un programa de Dios tan perfecto que Dios conoce el corazón, la mente y el corazón de cada persona. Pero también nos ha mostrado a nosotros cómo conocer su corazón. Y como les decía ahorita, en nuestras experiencias en la comunión con Dios, cuando estamos orando, cuando cantamos incluso, vienen cosas que nunca se van a olvidar. Nunca se van a olvidar. Experiencias que nunca se van a olvidar quedan escritas, quedan grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces aquí es donde vemos los beneficios
de la gracia de Dios en nuestra vida. Ahora, a ver, toda la gente que ha sido salva es por gracia, es por misericordia, por medio de la fe, todos. O sea, pero esto es un proceso que va en aumento, que va siempre en aumento. Nosotros hemos estado viendo cómo cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice que en 1 Corintios 10:11 dice que estas cosas sucedieron como ejemplo y están escritas para nosotros, para amonestarnos a los que han alcanzado los fines de los siglos. O sea, tiene se conjuga tan perfectamente la palabra de Dios que cuando vemos este consejo, vemos cómo se complementa la palabra de Dios y certifica que es real, que es desde Génesis hasta Apocalipsis, la palabra de Dios es viva y eficaz y más constante que toda espada de dos filos. Es eficaz. Y como dice Pablo a Timoteo, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dios eso es lo que quiere de nosotros, que permanezcamos. No es que seamos perfectos por nuestro comportamiento, no somos perfectos por eso, somos perfectos porque estamos en Cristo y Cristo es perfecto. Aquí el asunto, sin darle muchas vueltas, es permanecer en Él. De eso se trata. Y lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel desde siempre es: permanezcan en mí, permanezcan en la obediencia, sean obedientes. No miren con desdén mi palabra, no miren con desprecio mis mandamientos, no los tengan en poco. Entonces, lo mismo que le dice al pueblo de Israel, nos va a decir a nosotros, como veíamos la semana pasada en Hebreos 2, capítulo 2:1, ¿verdad? Que dice que cómo escaparemos nosotros. Bueno, dice que si aquellos que recibieron la ley, déjenme lo leo y lo vuelvo a leer, al cabo aquí lo tenemos. Dice que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es lo mismo que le está diciendo al pueblo de Israel: pongan atención a mis mandamientos. ¿Y a nosotros qué nos está diciendo? El escritor de Hebreos dice que es necesario, es una cosa importantísima. Es más, es lo más importante de la vida del creyente. Poner atención a la palabra de Dios. Ponerle atención a lo que pide Dios de nosotros. Con diligencia, o sea, como apurados, como interesados verdaderamente, que atendamos a las cosas que hemos oído. Ponerle atención a la palabra de Dios. No sea que nos deslicemos, porque descuidando la palabra de Dios hay peligro de caída, de resbalar, como dice aquí, deslizarse. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. O sea, no, es lo que estamos viendo, no se escaparon del castigo. No había forma de que ellos se escaparan del castigo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. El castigo que Dios le da al pueblo de Israel y que nos da a nosotros, porque también a nosotros nos toca en nuestras desobediencias, es con un propósito. No es como sucede en las cárceles, por ejemplo, que en realidad mucha gente no se rehabilita. No, el plan de Dios es reacción, que reaccionemos, que entendamos su propósito, que regresemos, que podamos tener un balance entre el beneficio de la gracia de Dios o de la protección o de la presencia de Dios en nuestra vida y el descuidarnos y retirarnos. La diferencia. Y entonces cuando nosotros andamos, yo creo que cada uno de nosotros cuando hemos tenido experiencias difíciles por nuestra desobediencia, no es por otra cosa, nuestro descuido, nosotros quisiéramos decir que como cristianos ya no pecamos, ¿verdad? Sí es cierto que no pecamos, como dice el apóstol Juan, a manera de
perdón, de estar en un desliz continuo. Porque siempre cuando estamos en dificultades por causa del pecado, pues nuestra reacción es la misma. Cuando uno se siente caído, ¿qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo anduvo caminando, gastando, desobedeciendo. Pero el día que volvió en sí, se acordó de todo. Y hizo un programita. Hizo un programa inmediatamente. Dijo, ya sé, voy a regresar. Voy a ir con mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hizo su programa. ¿Por qué lo hizo? Porque reconoció que iba de bajada hasta el suelo. Entonces, nosotros también debemos de hacer nuestro programita delante de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hago yo con lo que hice que no está bien hecho delante de Dios? ¿Y qué tenemos que hacer? Acudir a Dios en oración. Pedirle de su misericordia. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos un abogado que nos atiende al instante, ¿verdad? Siempre está ocupado, pero siempre tiene tiempo de atendernos. ¿Por qué? Tiene muchos casos que atender. Todo el mundo entero, no nada más la humanidad. Entonces, pero aún así, nosotros vemos cómo Él tiene tiempo, porque es Dios. Nosotros ahí es donde podemos ir entendiendo la magnitud de la grandeza del Dios verdadero, que es nuestro Dios. Desde allí nos deberíamos de poner a meditar en todos los beneficios que tenemos en Él. Que inunda todo, que está en todo lugar. Y vemos que el pueblo de Israel pues desobedeció y tuvo consecuencias, tuvo muchas consecuencias, y una de ellas fue que esta que les estaba diciendo ahorita, pecaron. Y el pueblo de Israel cometió muchas fallas, idolatría, de hecho fallaron, podemos decir, en todo. En este capítulo vemos que les dio fundamentos, Dios les dijo, póngale buen fundamento, les dice, póngale buen fundamento a su fe. No hagan ídolos, no se inclinen ante nadie, no ni ante piedra pintada ni ante nadie. Les dice, y luego también les dijo, y guarden mis días de reposo, y luego tengan mi santuario en reverencia. Como quien dice, pongan buen fundamento para que el edificio vaya bien. Y si me obedecen en todas estas cosas, y si ven mi palabra para obedecerla, ya menciona todos los beneficios que habría, hasta el versículo 3, y luego de ahí en adelante hasta el 49, que estamos leyendo ahorita, 39, vemos cómo les da las reglas de la desobediencia, que no deben de desobedecer. El plan no era asustar, el plan era instruir de parte de Dios. Siempre es así. El plan de Dios es instruir al pueblo para que no perezca por falta de conocimiento. Sin embargo, el pueblo de Israel se obstinó en dejar de lado, desdeñar la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y desobedecieron, no obedecieron el séptimo día, primero que nada. Bueno, ese era uno. No obedecieron el séptimo año, o sea, el reposo. Y no obedecieron los años de los jubileos. Entonces desobedecieron todo, y además de eso lo hicieron en rebelión y en idolatría. Y pues podemos decir, no, pues Israel cometió todos los pecados del mundo. No, esos pecados de Israel no son los más graves. El pecado más grave que ha cometido hasta hoy el pueblo de Israel es otro. Es el de menospreciar a Cristo. Ese sí, y ese todavía no lo llama Dios a cuentas. Los va a llamar a cuentas.
Pero ese es el pecado más grande que ha cometido. Bueno, fue una cadena de, ¿cómo se dice? De desobediencias, pero al final resultó en que no recibieron al Mesías, no le conocieron, lo menospreciaron, lo crucificaron, ¿verdad? Y hasta hoy en día todavía no reconocen ese pecado. Como nación, el pueblo de Israel, ese es lo más grande que ha hecho. Pero no es eso lo grande del mensaje. Lo grande del mensaje es la misericordia de Dios. Entonces nosotros veíamos que en los tiempos de los jueces desobedecían, los tomaban presos, le robaban la comida, le robaban las esposas, le robaban la cosecha. Era consecuencia de el castigo de Dios. Es disciplina de Dios. No, Dios nunca trató, al menos en todo ese tiempo, aunque cuando el tiempo de Moisés sí veíamos cómo le dijo a Moisés, déjame aniquilar al pueblo, acabarlo. Pues no lo acabó. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso. Y entonces en estos versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo Dios aquí nos muestra que no desecha para siempre. Aunque los castiga y aunque el castigo se lo va a dar hasta como veíamos la semana pasada, hasta 7 veces, ¿verdad? Y les va a cumplir un castigo completo en cada situación. No los va a aniquilar, porque lo está tratando como a su pueblo. Le está extendiendo su mano de misericordia. Seguramente que si había algún adúltero, lo mataban, porque eso decía la ley. Si había cada uno de los mandamientos que pedían muerte, se llevaban a cabo por algún tiempo, pero ya después cuando el pueblo se desvió, pues ya quién juzgaba a quién. Ya era un motín a bordo, como dicen luego. Una desobediencia en general. El pueblo en sí. Ya después no llevaban a cabo las leyes, como matar a las mujeres. No las llevaban a cabo. Pues ahora, no siempre. ¿Cómo? hasta hoy creo que lo hacen, ¿no? Sí lo hacen, pero son casos esporádicos. O sea, lógicamente, un pueblo en desobediencia no puede hacer, es como los gobiernos de todas las naciones, especialmente poniendo como ejemplo nuestros gobiernos. Pues el nepotismo gana. El sacerdote podía juzgar al hijo del vecino, pero a su hijo no lo podía juzgar. Vemos en los tiempos de Elí, por ejemplo. Elí era el sacerdote. Sus hijos, dice la Biblia, que se metían con las mujeres allí mismo en la puerta del templo. Entonces, no había nada de condena. Pues ¿cómo los condenaba Elí? Eran sus hijos, eran los sacerdotes. Entonces dijo, si los pongo y los juzgo, pues entonces ya ¿quién va a juzgar al pueblo? Y que resulta que los jueces eran los mismos adúlteros. Entonces, no había forma de que se lleven los juicios a cabo. Todo ese tiempo así fue. Y esa es la desobediencia que los llevó, como les decía ahorita, no nada más es el sábado o el año sabático, el año del jubileo, es la idolatría, la rebelión contra Dios, la que los llevó a que Dios dijera, ¿saben qué? Se acabó la libertad. Y lo peor de todo es que el pueblo de Israel, desde que fue a Babilonia como tributario, esa fue su vida hasta que vino Cristo. Esa fue su vida, tributarios. Sí volvieron a poblar Jerusalén, volvieron a poblar Israel, regresaron, pero dominados por los persas y los medos. Y luego siguieron los otros imperios dominándolos hasta estar en Roma cuando Cristo vino, que eran tributarios de Roma.
Entonces ellos ya desde que fueron llevados a Babilonia estuvieron pagando una condena hasta que Cristo vino. Condena de tributarios por la desobediencia. Pero ahí es donde vemos cómo es que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Bueno, así está el mundo. Nosotros podemos decir y alegrarnos, no mofarnos, no jactarnos, porque dice Santiago que toda jactancia es pecado. No jactarnos en ningún momento, sino que lo que hablemos sea con el plan y el propósito de que sea de beneficio para nosotros y para las personas con las que convivimos. De eso se trata, no se trata de otra cosa. No se trata ni siquiera de agarrar, de juzgar, de condenar, de sentenciar, no. Sino de aclarar puntos, ¿verdad? Porque también hemos visto muchas veces que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre, pero con la palabra de Dios, con el conocimiento. Y eso es lo que nos falta en muchas ocasiones. Por eso a veces somos un poco, vemos desdén o actuamos con desdén en muchas cosas, porque la verdad es que nos falta más conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros, si nos fijamos en lo secular, simplemente, nosotros conocemos a nuestros papás y le buscamos, y qué más, porque es nuestro padre, es nuestra madre, y los conocemos y les decimos, mira esto y esto y esto y esto. Y saben que a nuestro Padre Celestial a veces no lo conocemos como debiéramos de conocerlo. Y no es nada que ver nuestros padres terrenales con nuestro Padre Celestial. No es... Hay una diferencia infinita de un punto a otro. Sin embargo, de conocer verdaderamente al que nos ha beneficiado con esperanza de vida eterna, y con amor eterno, como dice la palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Verdad? Entonces, eso dijo Jacob, creo. Y vemos que eso es lo que nos tiene a los creyentes en muchas ocasiones en una posición de adormilados. Por eso el apóstol Pablo dice claramente, despiértate, levántate, y te alumbrará Cristo. ¿Verdad? Porque nosotros es lo que deberíamos de estar continuamente enfatizando en nuestra vida. Buscar a Dios, buscar su palabra, estudiar su palabra. Entonces vemos cómo al pueblo de Israel se le cumplieron todas estas sentencias que Dios dio por desobediencia. Falta todavía un juicio contra aquel. Fue un juicio por desobediencias en el camino a Canaán. Falta de Canaán, le falta de Canaán al milenio, al pueblo de Israel. Eso falta el trato de Dios para con ellos, y ellos están en rebelión. Hoy están en rebelión. Están en desobediencia y en desdén con los mandamientos de Dios. Entonces, es lo que vamos a ver hoy en esta parte que dice, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos, por su iniquidad y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Ya sabemos que los que entraron a Israel o a Canaán, que es la tierra prometida, es la tierra de Palestina, es donde hoy están, la heredad que Dios les dio. Cuando ellos entraron allí, entraron solamente, a excepción de 20 años, todos quedaron postrados en el desierto. Y eso fue la causa, la rebelión. Esa es el primer juicio que Dios les hizo por la rebelión que tuvieron y la falta de fe. Bueno, ¿por qué es la falta de fe? Pues por la rebelión misma, ¿verdad?
Cuando nosotros andamos en rebelión contra Dios, nuestra fe está por los suelos. Entonces, por eso es necesario, como dice la Biblia, que con más diligencia atendamos a estas cosas, con más diligencia cada día. Pongamos atención y que este mundo no siga teniendo las mismas oportunidades de entretenernos, de tomarnos, de agarrarnos, porque nosotros decimos que el diablo, que el mundo es el aparador del diablo, es una verdad, esa es una realidad. El mundo en lo que se refiere al mundo pecador o al mundo que las prácticas que no agradan a Dios, pero nosotros debemos de estar bien atentos, ¿verdad? Para que el mundo no nos esté entreteniendo, no nos va a poner lobos con dientes así, va a ponernos ovejitas. Mira, júntate con esta ovejita, nada, que es un lobo rapaz, ¿verdad? Y eso lo estamos viendo hoy en la proliferación de sectas, doctrinas y credos y formas de fe, que es falsa. Entonces, todo eso nosotros tenemos que tener conocimiento para poder analizarlo y discernirlo por el Espíritu de Dios. Y dice, y confesarán, en el 40 dice, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que predicaron contra mí, también porque anduvieron conmigo en oposición. O sea, Dios está diciéndoles, declarando, aclarando, sí lo va a perdonar, pero es por su fidelidad, por su misericordia. Ellos hicieron todo lo conducente para ser condenados. Se rebelaron, anduvieron en rebelión contra Él, contra su palabra, y vemos que ellos heredaron. Bueno, nosotros también, dice el apóstol Pedro, así es que no es que esté haciéndoles Dios un juicio que ellos van a tener que pedir perdón por sus padres para que Dios perdone a sus padres. No se trata de eso. Solamente Dios le está hablando de una herencia que recibieron de sus padres, de la prevaricación, de la desobediencia de sus padres, y están siguiendo el mismo ejemplo. Y el apóstol Pedro nos dice en segunda de Pedro 1:18 que nosotros también, ¿verdad? Como ellos, heredamos de nuestros padres. Dice primera de Pedro 1:18 como nosotros también tenemos herencia. Pero cuando habla de nuestros padres y cuando habla ellos de sus padres, habla de los que cayeron en el desierto, pero tomando en cuenta que desde Adán y Eva hemos heredado desobediencia, pecado, rebelión, ¿verdad? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, primera de Pedro 1:18, de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, de nuestros padres, nuestros antepasados, ¿verdad? Habíamos heredado corrupción, pero de ahí Cristo nos rescató, de ahí Cristo nos salvó. Entonces, cuando vemos al pueblo de Israel en esta posición, este pueblo va a ser perdonado. Es lo que vamos a ver en esta parte. Dios, como les decía ahorita, no desecha para siempre. Dicen en Lamentaciones 3, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Caray, pues cuántos capítulos tiene Jeremías. Lamentaciones 3:20. Chihuahua. Sí. ¿Dónde más? ¿3 qué es? Sí, pero estoy en el... Se brincó al 4, no sé por qué. 3:22. 3:22 dice que por la misericordia de Jehová. Eso dice Jeremías. Jeremías está en este momento viendo al pueblo de Israel
yendo a Babilonia, pero muchos muertos. O sea, no es que vinieron y vénganse por aquí, camínenle, aquí hay un caminito. No, llegaron y a matar soldados y a matar gente, ¿verdad? Y se los llevaron. Entonces Jeremías, lógicamente Jeremías se le quebrantaba el corazón y lloraba, porque él fue la voz, él fue el que les anunció. Quería prevenirlos, anunciarles, arrepiéntanse, entréguense al rey de Babilonia para que los lleven en paz. Y no quisieron, Sedequías no quiso ceder. Entonces, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y dice Jeremías, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Y dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Esa es la vida del creyente. Hoy en día, estamos hablando en el Antiguo Testamento, consecuencias o comportamientos de los tiempos de la gracia. ¿Por qué? Porque nadie fue salvo de otra forma. Es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero por eso les decía las ventajas que hoy nosotros tenemos y que en muchas ocasiones desaprovechamos. Porque pues a veces nos gustaría, por muchas cosas, hasta porque nos importa mucho la sociedad, la convivencia y todas esas cosas, estar en una gran iglesia. Sí estamos en una gran iglesia. Eso lo debemos nosotros de tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Nosotros pertenecemos a una gran iglesia, es más, a la más grande y verdadera iglesia de Cristo. A esa pertenecemos. Pero no se trata de jactancia, ni de que sea a nuestro modo, sino hasta el gusto de Dios y de su palabra. No podemos entender o conocer a todos los miembros de la iglesia, porque es invisible y secreta, Dios es el que la conoce. Pero podemos estar seguros de que aunque somos un pequeño remanente o un pequeño bastión, somos parte de la iglesia, de la verdadera, de la única. Y permanecer en eso y darnos cuenta de lo importante que es el beneficio que hemos recibido y empezar a desarrollar. A darnos cuenta de la posición y el lugar donde Dios nos ha puesto y ver la importancia de los beneficios que tenemos en Cristo Jesús, pero también la responsabilidad en el sentido del testimonio. Y a veces, así como el pueblo de Israel desdeñó, tuvo en poco, menospreció la palabra de Dios, a veces nosotros no le damos valor. No le damos valor, no a esta pequeña comunidad, a lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Lo que Dios, el cambio y la esperanza de vida eterna que Dios nos ha dado. Ya sin dejar de ver o dejando de ver números de personas y cantidades. Pero que a pesar de que estamos en un rinconcito, en un lugar donde poca gente pasa, Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y nosotros debemos de entenderlo a cabalidad para poder ser verdaderamente de bendición donde Dios nos ha puesto. Y eso es lo que a veces nosotros lo vemos como que, pues que pura familia, ya quisiera mucha gente. Ahora, no lo digo para jactancia, pero ya quisiera mucha gente poder ver cuando está en la iglesia tanta familia junta de su familia. Entonces, esos son motivos para que nosotros nos animemos para seguir adelante y ver que aunque hemos sido, creo que algunos, un poco descuidados,
Dios no nos va a desechar y no nos va a desechar. A menos que nosotros queramos irnos. Pero de ahí en más, Dios nunca nos va a desechar. Porque los dones de Dios son irrevocables. Él no nos los va a quitar. Todos los beneficios que nos ha dado, nunca nos los va a quitar. Entonces, ese es el beneficio que estamos viendo para Israel. Él le hizo una promesa a un amigo, fíjese, Dios. Le dijo, te prometo que tu descendencia va a ser de bendición y va a recibir bendición. Y vamos a llegar esto hasta el final. Y entonces es lo que estamos viendo, que Dios no desecha. Y el pueblo de Israel aquí está experimentando hoy en día. No es casualidad. ¿A poco un pueblo de la cantidad de personas que es el pueblo de Israel puede tener fuerza y sabiduría por sí mismo para enfrentar todas las situaciones que ha enfrentado? No tiene fuerzas, no tiene sabiduría propia. Es Dios. Es Dios, porque este es el valor de las promesas de Dios para nosotros. Y es el valor de una promesa que un día le hizo a Abraham. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta, le damos importancia al valor de las promesas que Dios tiene para nosotros de vida eterna, pues debemos de entender y no sentir. Yo creo que alguna vez lo he llegado a sentir, por eso lo digo. Es día de culto, yo ando muy cansado. En vez de decir, digo porque no, muchas ocasiones, y eso también lo voy a decir, yo desde cuando andábamos trabajando, que trabajábamos desde jóvenes, cuando veníamos porque pues el trabajo de nosotros fue muy, puedo decir que nos presionaba mucho a que hacemos una parte, ahora hay que terminarlo porque para no volver. Y ahí andábamos a las 8 de la noche. Entonces cuando veníamos a las 6 de la tarde, y eso es una realidad, no voy a inventar nada, yo decía, son las 6. Así voy a alcanzar a leer la Biblia. Así lo venía pensando. Entonces, no todo es malo, hay partes buenas, por eso les digo, hay partes buenas donde siempre decía, no, sí, ahora sí voy a tener tiempo de leer la Biblia. Y venía bien contento porque veníamos a buena hora. Digo, la leía aunque llegara tarde, pero pues más cansado, menos capítulos o menos tiempo, ¿verdad? Pero vemos cómo no debe ser motivo ni el cansancio para decir, es día de culto. En muchas cosas uno tiene que ir aprendiendo. Tiene que ir aprendiendo a no estar cansado nomás porque sí, aunque esté cansado. Entonces, ¿por qué? Porque Él, ¿qué hizo por nosotros? Dio su vida. Primero, se hizo hombre, se hizo humano. Se puso en nuestros zapatos, condición de hombre, de siervo, siendo Dios. Entonces, si Él hizo eso por nosotros, ¿verdad? Como dice el canto, si Él murió por nosotros, pues nosotros deberíamos estar dispuestos a dar nuestra vida por Él. Y que todo lo demás, todo, pase a segundo término, como debe de ser, ¿verdad? Que pase a segundo término. Entonces vemos cómo eso es porque nosotros no ponemos de otra forma, sino por su misericordia y su gracia. Y vemos que tenemos muchos beneficios. Y siguiendo aquí en el capítulo 40, versículo 40, el pueblo de Israel tuvo que llegar a este punto y va a tener que llegar más adelante. Vamos a ver ya para terminar. Dice, confesarán su iniquidad, la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí. También porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos. Y les habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Eso Dios sabe que el trato que está haciendo con el pueblo de Israel, todo el trato que está llevando a cabo, no es para aniquilarlo,
es para llevarlo al arrepentimiento. Todo lo que estamos viendo aquí ese es el plan. Y en esta ocasión ya está diciendo Dios que sí funciona así. Como hemos visto que dice en Hebreos 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, ¿verdad?, sino de tristeza. Iban muy tristes a Babilonia porque los llevaban y mataron a muchos de sus familiares y todo eso. Pero después de los 70 años ya iban entendiendo, y vemos a Nehemías rogando por el pueblo de Israel porque estaba en apuros. Pero había gente orando y rogando. Daniel era otra de las personas que siempre estaba rogando por el pueblo, y había otros. Ezequiel también estaba con los que estaban. Él fue el que compuso la canción esa de By the Rivers of Babilonia, o ¿cómo? Por los ríos de Babilonia, desde aquellos años, ¿verdad? Allá lo compuso en el Salmo 137. Él compuso ese canto. Entonces allá andaba, y era un hombre fiel que profetizaba y que rogaba por Israel. Entonces había muchos, y nosotros vemos cómo Dios siempre hace eso. Dios siempre hace eso. Cuando Elías decía que Señor, pues ya nomás yo quedo y me buscan para matarme, porque andaba Jezabel tras de él con todo su ejército. Y luego le contesta Dios: no, hay un remanente de 7,000. Hay un remanente de 7,000 que no han doblado rodilla ante Baal. Entonces, siempre vamos a ver que hay gente fiel. Y vemos cómo, pues, este pueblo va en este camino del arrepentimiento, y se va a mostrar la misericordia de Dios. Entonces yo me acordaré de mi pacto, dice Dios, con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. ¿Por qué lo menciona así? Porque cuando nosotros veníamos viendo el estudio de Génesis, vimos que Dios hizo el pacto con Abraham, lo confirmó con Isaac y lo reconfirmó con Jacob. O sea, es el mismo pacto, pero con 3 testigos, con 3 personajes. Y Dios les dice: no, yo no me olvido. Este pacto no caduca, nunca caduca. Entonces, y tampoco, nunca en la vida caducan las promesas que Dios nos ha hecho a nosotros. Son fieles, son eternas, pues son de vida eterna. Entonces ahí tenemos nosotros los beneficios de un Dios que, a pesar de nuestra infidelidad, Él siempre permanece fiel. Dice: pero la tierra será abandonada por ellos y gozará. Bueno, aquí les va a hacer un recordatorio que ya lo vimos también en los versículos anteriores. Será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterá al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Dios les recuerda: vieron con desdén mi palabra, no pusieron los fundamentos que les dije que pusieran, no obedecieron en cuanto a guardar mis días de reposo. Entonces fallaron, dice aquí, pero dice: y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Y aquí es lo que estamos viendo, como las ventajas de conocer al verdadero Dios, pero las consecuencias que vimos también de no tomar en cuenta su palabra, como Dios dice que la debemos de tomar. Y no es que porque estemos en los tiempos de la gracia, no vamos a ser castigados, ¿no? Ya vimos que no, que sí, ¿verdad? Que sí vamos a hacer. Dice: ¿cómo escaparemos nosotros? O sea, si aquellos que por medio de ángeles recibieron
Ahora, nosotros que recibimos a Cristo en nuestro corazón, que tuvimos una experiencia de la llenura y la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, donde queda grabado, como les decía ahorita, lo que Dios ha hecho por nosotros. Experiencias que nadie nos las va a contar, nadie nos las tiene que platicar. Están escritas en nuestro corazón y en nuestra mente. Esas no, nadie las puede borrar. Entonces, ahora sí, ¿cómo escaparemos si descuidamos todo eso? Una salvación tan grande, unas experiencias inigualables, indubitables, o sea, no se puede dudar. Una persona que tiene esa experiencia no puede, nunca va a dudar de que Dios existe, que hay un mediador entre Dios y los hombres, que ha experimentado a Cristo en su vida, que su Espíritu Santo lo anima, lo alienta, lo guía cada día. Entonces, si tenemos todos esos beneficios, pues el mundo tiene de veras que pasar a un segundo término en muchas de las áreas de nuestra vida que a veces no hemos tomado en cuenta. Y en cuanto a esto, dice, antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, vuelve a confirmar en base a qué los sacó. Sí hizo un pacto con ellos, pero los sacó en base a un pacto que tenía con Abraham. Por eso lo sacó, por eso se acordó y fue y lo sacó de ahí. No es que se le olvide, ¿verdad? Sino que es para que se tome en cuenta el proceso, el procedimiento de Dios, el por qué hizo las cosas, cómo las hizo las cosas. Y en esta ocasión vemos que menciona que es el antiguo pacto, es el pacto con Abraham. Y es en el que sigue, y es en el que va a seguir hacia adelante. Dice la Biblia, vamos a ver ya nada más unas citas en Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, bueno, todo Zacarías habla de esto. Todo Zacarías, todo el libro de Zacarías habla de esto. Ya sabemos que es Zacarías. Es uno de los profetas muy importantes que habla precisamente de los acontecimientos también del regreso, de los de Babilonia. Pero aquí dice, en el versículo 8 dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. Al que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y allí habla del arrepentimiento. Como les decía ahorita, hay un pecado que el pueblo de Israel cometió, que no se ha arrepentido, pero ese día se va a arrepentir, y aquí es donde lo vamos a ver. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Van a llorar, van a lamentar, van a decir, mira, cómo hemos pecado. Hicimos lo indecible, van a decir, y van a llorar. Dice que mirarán a mí, a quien traspasaron. Es como les decía, es el pecado que el pueblo de Israel cometió. Para mí, es el pecado más grande que cometió Israel, pero a la vez nos benefició a nosotros. Lógicamente, nosotros estamos en el plan de Dios desde antes de la creación del mundo. No, Dios no se fue inventando nada en el camino. Pero sí nosotros podemos ver cómo es el proceso de la gracia de Dios para nosotros. En el Nuevo Testamento nos registra como que no éramos pueblo, porque físicamente no éramos pueblo, pero en la mente de Dios, nosotros, la iglesia, siempre ha sido pueblo de Dios, en Cristo Jesús, en su plan perfecto. Entonces llorarán como se llora hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige por el primogénito.
En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adradimón en el valle de Megiddo, el ídolo, ¿verdad? Y la tierra lamentará cada linaje aparte. Y esto ya nos habla de un arrepentimiento en Israel, ya no como se llamaba antes, la responsabilidad a los hombres, como en Israel se menciona cuando en el desierto todos de 20 años arriba eran los varones. Pero aquí nos habla de un arrepentimiento general. Y dice, cada linaje aparte. Los descendientes de la casa de David por sí. Sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí. Sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí. Los descendientes de Semeí por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí. Y aquí ya se trata de que cada persona, cada uno, tome la decisión de renovarse ante Dios, de arrepentirse, de reconocer que todos sus padres participaron en la muerte y crucifixión de Cristo. Lógicamente no hay una condenación para el pueblo de Israel, por eso, como personas, por eso aquí vemos un arrepentimiento general. ¿Por qué? Porque cuando ellos mataron a Cristo, Cristo enfrente de ellos, para que no les quedara duda, para que lo escucharan, les dijo, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, tenían la posibilidad, y lo que muchos aprovecharon, para arrepentirse, para reconocerle, y que muchos han aprovechado todavía hasta el día de hoy. Y según las estadísticas dicen que hoy en día hay muchos, lógicamente, no es para que nosotros digamos que se está arrepintiendo todo el pueblo de Israel, porque también vemos que hay mucho sionismo, mucha gente que está, por ejemplo, hoy en día, cuando Pablo peleaba con los judaizantes, pues Pablo peleaba porque ellos querían primero convertir a los judíos al judaísmo, que se hicieran primero judíos, y eso lo vemos claramente en las cartas de Pablo. Primero circuncídenlos, tráiganlos, que sean prosélitos, y ahora sí ya tienen el derecho de Juan 1:12, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios si aceptan a Cristo como Salvador. Y eso es lo que predican muchos todavía, y eso es por lo que Pablo peleaba con ellos. Entonces vemos cómo nosotros hoy en día tenemos grandes beneficios y vemos en Romanos en Romanos 11, otra vez, ¿verdad?, lo que ya el apóstol Pablo predica, ya enseña, dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares derribado, y yo he quedado y procuran matarse. Yo he quedado solo. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y luego dice en el 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Son misterios que Dios le reveló a Pablo y que Pablo nos está diciendo a nosotros, y que, como les hemos comentado otras veces, los 12 apóstoles no les fueron revelados estos misterios, fue a Pablo. Entonces Pablo es el que los está mencionando. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
Dios no va a revocar. Todo lo que ha hecho por nosotros nunca nos lo va a quitar, ¿eh? Solamente nosotros tenemos que permanecer. Porque Él es fiel. Él permanece fiel. Pero si nosotros somos infieles hasta la apostasía, Dios ya no va a hacer nada por nosotros. Creo que no lo vamos a hacer. Ojalá y así sea, ¿verdad? Pero no hay forma, ni lo alto ni lo bajo. Y dice Isaías que no se ha hecho arma. No hay arma forjada que pueda, ¿verdad?, contra Israel. No hay agüero contra Israel. Y nosotros tenemos los beneficios de la gracia de Dios. Entonces vemos cómo es importante que nosotros atendamos a las cosas que hemos oído. Bueno, vamos a aprender. Traía un texto, pero lo traía. Bueno, ahorita se lo doy. Acá están. Ahorita se los doy. Le dejamos el lugar al hermano Gerson.